Entonces, ustedes saben que ese es el capítulo número 19, si no estoy mal. Y lo que busca este capítulo realmente es explicar de la regulación de la presión arterial a largo plazo. El capítulo anterior nosotros vimos la parte de los receptores carotídeos y cómo influían en la parte de la regulación de la presión arterial a corto plazo. Muchachos, este capítulo, que como se dieron cuenta es extenso, pero porque habla de muchas cosas, pero finalmente lo importante para entender este capítulo son básicamente tres cosas. Uno, que es una regulación de la presión arterial a largo plazo. Tienen que tener eso presente. O sea, esto es de días o de meses. Contrario a lo que pasaba, como ustedes se dieron cuenta, en la parte de los receptores carotídeos, que era en cuestión de segundos o de minutos. Lo segundo que quiero que se lleven de este capítulo es la parte del sistema renina-angiotensina. ¿Para qué sirve ese sistema? ¿Y cuáles son los mecanismos de ese sistema? Eso es como lo básico fisiológicamente que se tienen que llevar de este capítulo. ¿Listo? Lo que les estoy diciendo, este mecanismo es un mecanismo que se da semana tras semana o mes tras mes, adaptando conforme pasa el tiempo. Lógicamente hablando de condiciones fisiológicas. Cuando yo hablo de condiciones fisiológicas es que no hay ninguna patología. O sea, el sistema está funcionando normalmente como debería funcionar y desencadenado por lo que debería desencadenarse. Ahorita les explico qué quiere decir eso. Porque es que este sistema se puede, digamos, activar también en condiciones patológicas, que no debería, digamos, este sistema funcionar en esos momentos, pero funciona y lo que ocasiona es un daño. Les hablan a ustedes al inicio del capítulo que hay un sistema muy primitivo, sobre todo en la parte de los peces, y les nombran ahí un pez que es el pez babosa, y les hablan de un mecanismo primitivo de control de líquidos, que es muy sencillo y se cree que es, digamos, el sistema de nosotros funciona de la misma manera, pero con muchos más detallitos, porque somos, entre comillas, digamos, seres más avanzados y mucho más complicados. Entonces, el sistema de líquidos corporal renal, básicamente lo que consistía es que entre mayor sea el volumen de sangre, porque ingiero mayor cantidad de líquidos o mayor cantidad de sal y líquidos, pues asimismo los riñones se adaptan y van sacando el exceso de volumen sanguíneo que queda. Entonces digamos que ese es el mecanismo por el que les mencionaban el pez babosa, y por eso se los mencionan ahí, que él, como está en un medio acuático, su volumen intravascular pues depende de qué tanta agua o qué tanto líquido ingiere ese pez, y por así mismo sobrecarga sus riñones con mayor cantidad de líquido, mayor presión, y así mismo sus riñones se adaptan y filtran y excretan la cantidad de líquido, el excedente de líquido. Pues nosotros funcionamos de una manera muy parecida, porque digamos que parece ser rezagos evolutivos, pero tenemos muchos más mecanismos que ajustan ese proceso tan simple y lo vuelven un poco más complicado. Hasta el momento vamos bien, ¿están entendiendo? ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, profe, ¿sí se escucha bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, les hablan ahí el mecanismo de diuresis por presión. Quiere decir eso. La diuresis por presión simplemente, muchachos, es cuando ustedes están en el trabajo, en la universidad, y se llevan 2 litros de agua y empiezan a cada rato, están ahí tomando agua, y en algún momento, tarde o que temprano, les da unas ganas de orinar muy grandes, una necesidad de ir a orinar. Es porque incrementaron su volumen intravascular por esa cantidad de líquido, y sus riñones incrementaron su función, están filtrando mayor cantidad de líquido, y esa es la diuresis por presión. Y la natriuresis por presión es lo mismo, pero con ingestas mayores de sales, en este caso cloruro de sodio. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de sal, mayor es la cantidad de sal que yo elimino, es el excedente. Esto dentro de condiciones fisiológicas, lógicamente, ¿no?
Entonces les traigo ahí no sé si ese sea el pez babosa, pero me gusta, yo lo traje. Entonces, bueno, estas gráficas se las comento al final porque no quiero desde ya sobrecargarlos con lo que les voy a decir ahorita. Bueno, acá. Aquí. Voy a iniciarles con la parte del eje renina, angiotensina, aldosterona, porque creo que es lo más importante, y no dejárselos para el final porque los voy a sobrecargar con todo lo que trae esto. No es difícil, pero tiene diferentes detallitos que algunos se los traje yo, no todos se los da el libro. Yo considero que es importante darles esos detalles para que entiendan mucho mejor algunas cosas y vean cómo se interrelacionan diferentes sistemas. Entonces yo esos detalles se los voy a decir. Natalia, ¿tú sabes si esta clase se está grabando de alguna manera? Sí, profe, se está grabando. ¿Sí? Y al final el link a quién nos llega, a todos, a ti, a mí, a quién. Queda ahí en la reunión y yo se los puedo compartir por el grupo. Listo, para que tengan la grabación sobre todo de esta parte. Entonces, vale. Muchachos, el eje renina-angiotensina, como les estoy diciendo, se inventó, o el cuerpo lo inventó, evolutivamente fue conformándolo para salvarnos de una eventual hipovolemia. ¿Qué es lo que sucede? Se creó para censar cuando la presión arterial disminuye. Entonces, yo les estoy señalando ahí el glomérulo. ¿Sí? A la parte izquierda están viendo el esquema de un glomérulo. ¿Sí? El esquema, y acá en la parte derecha cómo luce histológicamente. Un glomérulo, muchachos, en la parte renal, ya vamos a empezar a ver nefrología esta semana, pero un glomérulo no es más sino una cápsula de tejido que está conformado por células epiteliales, y ese glomérulo o esa cápsula, el glomérulo está formado por esa cápsula y por capilares, muchachos. O sea, los capilares que llegan al riñón, si ustedes ven aquí en la parte derecha, forman un penacho dentro del glomérulo, un penacho de capilares, se doblan, se entrecruzan, y ustedes ven acá una parte en la parte izquierda que se llama arteriola aferente, perdón, aquí arteriola aferente y aquí arteriola eferente. Entonces, para que se ubiquen y vamos por partes, la arteriola aferente es la que está llevando sangre a la parte del glomérulo, ¿sí? El glomérulo, recuerden que yo les dije que es ahí donde va a empezar la filtración, ahí es donde se va a filtrar el líquido, finalmente va a convertirse en orina. La arteriola aferente llega al glomérulo y la arteriola eferente es la que va saliendo. O sea, la arteriola aferente llega, se filtra la cantidad de líquido y el excedente, el líquido que no se filtró, es lo que va saliendo por la arteriola eferente. Entonces, ¿yo por qué les digo eso? Porque acá hay una estructura, y se la mencionan en el libro, que se llaman las células yuxtaglomerulares. Realmente son unas células especializadas, algunos dicen que son más parecidas como un músculo liso especializado, y ellas se encuentran aquí paralelas casi que dentro de la misma arteriola aferente, y ellas lo único que son, muchachos, es unos varoreceptores especializados, muy parecidos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Me van a decir algo? Sí, ¿me podrían repetir lo de la arteriola eferente? Es que se me cayó el internet. ¿Aferente, Juan Diego, o eferente? La eferente, y luego lo que dijiste de las células juxtaglomerulares. Sí, señor. Sí, entonces la aferente lleva la sangre al glomérulo, ¿no? Como ustedes están viendo acá. La aferente. Aquí, miren el mouse, ahí se ve. Entonces, la sangre llega aquí al glomérulo y empieza a filtrarse. Y la sangre, ya que empieza a salir, sale por la arteriola eferente. O sea, es como que llega, todo esto se filtra, pero lógicamente no toda la sangre que llega aquí se filtra. Entonces, la sangre que no se ha filtrado sigue su camino por la arteriola eferente. Ya les digo hacia dónde. Y aquí en la célula, aquí en la parte de la arteriola aferente, perdón, ustedes ven aquí que está señalado, y hay unas células como moraditas que no están acá en la arteriola eferente. Fíjense que está aquí en la aferente, pero no está aquí en la eferente. Entonces, esas son las células yuxtaglomerulares, y son células aparentemente musculares especializadas que
que funcionan como varoreceptores. Entonces, ellas sensan cambios de presión, así como lo hacen los varoreceptores de la parte carotidia. Entonces, cuando se sensa una caída de presión en la arteriola aferente, o sea, en la sangre que está llegando al riñón, no está llegando con fuerza, sea porque el paciente tiene vómitos y está perdiendo su líquido intersticial e intravascular, o tiene diarrea, o el paciente no se ha hidratado bien, o el paciente tiene una hemorragia. Entonces, lógicamente, al tener todos esos cuadros, el paciente pues presenta una disminución del volumen de sangre, del líquido de sangre. Entonces, las células justaglomerulares sensan esos cambios, sensa que el paciente casi no tiene sangre, y empieza el mecanismo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, lo que sucede aquí es que las células justaglomerulares, ustedes las ven ahí y están acá, empiezan, ellas tienen dentro de sí, ustedes las ven ahí que están granuladitas en la parte izquierda, esquemático. Las células justaglomerulares tienen dentro de sí la renina, ellas la sintetizan y ellas mismas la liberan. El libro no se los comenta, muchachos, pero quiero que lo anoten, que hay diferentes mecanismos de liberar renina. Uno de ellos es que las mismas células justaglomerulares sensen que hay una caída de la presión arterial. La segunda es que cuando cae la presión arterial en los varoreceptores carotídeos que ya conocimos, ustedes recuerdan que ellos envían señales a la parte del centro vasomotor y activan el sistema pues simpático, porque el sistema simpático es el que me da a mí la fuerza de contracción cardíaca y el aumento del tono vascular para elevar la presión arterial, porque acuérdense que todo lo que está ocasionando esto es una caída de la presión arterial. Entonces, el segundo mecanismo es porque los varoreceptores carotídeos sensan que hay una caída de la presión arterial, activan el centro vasomotor y el centro vasomotor activa el sistema simpático, y digamos que esa descarga de catecolaminas, sobre todo noradrenalina, llegan acá a las células justaglomerulares y les dicen también, tienen que sintetizar y liberar renina. Entonces ese es el segundo mecanismo por el que se libera renina. Y el tercer mecanismo, muchachos, es porque resulta que acá de pronto se ve mejor, se ubican acá la nefrona, ¿cierto? En la parte izquierda. Todas las dos primeras son esquematizaciones de la nefrona. Entonces acuérdense que la nefrona no es más sino que el glomérulo que les estaba yo mostrando y la parte tubular. Entonces acá en el glomérulo se filtra y toda la orina empieza a pasar por la parte tubular, cambia su composición y finalmente ya sale como orina. Acá lo que quiero que se orienten es que esta parte que les estoy señalando es el glomérulo, acá está el túbulo proximal, aquí ya viene el asa de Henle y acá viene el túbulo distal. Y acá en el túbulo distal, ustedes lo habían leído por ahí, en una parte de Gayton se lo mencionaron, que hay una estructura que se llama la mácula densa. Y la mácula densa lo que va a funcionar es como un quimiorreceptor. ¿Sí? Cuando acá llega la orina y la mácula densa nota que hay una disminución de las concentraciones de sodio, de cloro, ella activa también la síntesis de renina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando acá hay una caída de la presión arterial, aquí, muchachos, en la arteriola aferente, la sangre llega con muy poco impulso, con muy poca fuerza, ¿sí? Se filtra por el glomérulo. Hagan de cuenta, es una manguera que está parcialmente abierta y el agua está saliendo con muy poca presión. Entonces empieza a recorrer esto muy lentamente. Empieza la sangre a llegar acá por la aferente muy lentamente y empieza a filtrarse muy lentamente por el glomérulo. Tanto así que cuando empieza a pasar por todo esto, muchachos, por la parte tubular, resulta que cuando el líquido pasa por acá, pues sencillamente acá el líquido que va pasando por acá pues se va modificando. O sea, por ejemplo, el líquido que viene aquí viene cargado de sodio, entonces en el túbulo proximal se va reabsorbiendo sodio. Eso se hace generalmente en condiciones fisiológicas, o sea, la orina no es la misma cuando se filtra acá por el glomérulo que cuando sale aquí ya lista para excretarse. O sea, en el transcurso de todo esto va teniendo detallitos. O sea, hay sustancias que se reabsorben y hay sustancias que se excretan. Entonces, acá en el túbulo proximal
se reabsorbe, para que lo tengan ahí en datos y lo pueden anotar, en el túbulo proximal se reabsorbe más o menos 65, 60, 70% del sodio que viene del plasma, o sea, del sodio que viene por la arteriola aferente, más o menos el 70, 75%, 60, 70, por ahí, no es un dato exacto, pero sí, se regresa hacia el plasma. O sea, acá viene ustedes ven acá la estructura tubular y ellos generalmente pues viene la estructura y al lado de ellos hay capilares, lógicamente. Entonces ellos cogen y reabsorben el sodio del túbulo a los capilares. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O se están perdiendo ya? Procesando, profe. Profe, vamos. ¿Cómo? Vamos ¿Cómo va? fine. ¿Sí? ¿Seguro? No. ¿Qué parte no entiende? Profe, Señor. profe, ¿usted podría repetirme lo que tiene dentro de sí las células yuxtaglomerulares? Es que no alcance a copiar. Pues sí, pues las células yuxtaglomerulares simplemente tienen dentro la renina. Ellas son las que nos van a secretar la renina. Listo. Las, Entonces, sí. las yuxtaglomerulares. Ok. Las justa. Profe, ¿qué pasa cuando el túbulo proximal absorbe el sodio? Eso no. Entonces, para allá iba. Entonces resulta que el túbulo proximal normalmente, en condiciones fisiológicas normales, él absorbe sodio en un 60-70%. Pero resulta que cuando acá se altera la presión arterial, pues lógicamente, lo que le estoy diciendo, el líquido pasa por el túbulo proximal muy lentamente. Hay un médico que explica esto magistralmente que se llama el Dr. Beller, y él dice que ustedes imaginen que el líquido que pasa por el túbulo proximal son bananas, ¿sí? Y que las células que reabsorben el sodio son monos. Y él dice que las bananas van pasando por una cinta transportadora y los monos van agarrando esas bananas. Entonces él dice que cuando se altera la presión, que disminuye la presión de filtración, o sea, el líquido pasa muy lentamente por el túbulo proximal, la cinta transportadora pasa muy lento y le da más tiempo a los monos de agarrar más bananas. Los monos vienen siendo la analogía de las células que están dentro del túbulo, que su función es reabsorber el sodio. Entonces, teóricamente, entre más lento pasa este flujo, tienen las células del túbulo proximal de reabsorber sodio. Entonces ya no empiezan a absorber un 60-65% de sodio, sino un 80-85-90%. ¿Por qué les cuento eso? Porque lo que les quiero decir con esto es que todo este líquido que está pasando por acá, que está pasando muy lentamente, empieza a diluirse mucho, empieza a quedar muy pobre en sodio y en cloro. Y cuando llega aquí al túbulo distal, que es el que les estoy señalando, la mácula densa dice, uy, pero falta demasiado cloro y falta sodio, y le envía señales a las células yuxtaglomerulares, y ese es el tercer mecanismo por el que se activa el sistema del eje renina o la secreción de renina. Todos vamos ahí. Todo eso es para contarles los tres mecanismos. El tercer mecanismo es sencillamente lo que les estoy diciendo, cuando disminuye la presión acá en el túbulo proximal, porque se está filtrando con muy poca presión la sangre que se va a convertir en orina, entonces le da más tiempo a las células de que reabsorban sodio. Y cuando llega al túbulo distal, que es donde está la mácula densa, que le digo que es como un quimioreceptor, la mácula detecta que en el túbulo distal se reabsorbió mucho sodio y mucho cloro. Entonces ella, como interpreta eso, está faltando volumen. Y entonces ese es el tercer mecanismo. La mácula densa sensa que hay una disminución del sodio y del cloro y envía señales directamente a las células yuxtaglomerulares que están acá, que les mostré, que están aquí en la arteriola aferente. Entonces fíjense que todo está conectado. Esos son los tres mecanismos. El primero, las células yuxtaglomerulares detectan una caída de la presión arterial. El segundo, las células yuxtaglomerulares son estimuladas por los vasoreceptores carotídeos que sensan que hay una caída de la presión arterial. Y son estimuladas no directamente por ellos, sino porque ellos estimulan el sistema simpático. Y el sistema simpático produce noradrenalina. Entonces ese es el segundo mecanismo. Y el tercero es por las células de la mácula densa que quedan aquí en el túbulo distal de la nefrona. Mire que están próximas, eso no es que estén muy lejos, ellas realmente están muy cerquita.
la mácula esa siempre está muy en contacto con las células juxtaglomerulares, están muy cerquita. ¿Les quedó claro esa primera parte? Ahí ni siquiera hemos entrado al eje renina-angiotensina, simplemente es para que integren todos esos conceptos para que vean que todo se relaciona. ¿Listo? O sea, ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Primero es que las mismas juxtaglomerulares detectan la caída de la presión, ¿cierto? Sí, porque acuérdese que ellas son como varoreceptores. Y en la segunda ya ellas son estimuladas por los varoreceptores. Ellas son estimuladas por el sistema simpático que fue estimulado por los varoreceptores, acuérdense, no directamente por los varoreceptores, porque no hay un nervio que conecte los varoreceptores con el riñón. ¿Sí queda claro? Ok. Y el tercero es por las células de la mácula densa. Igual cuando vean la grabación, la idea es que les quede todo claro hoy, pero en la grabación ya se sientan, y eso es con un papel, muchachos, eso es con un papel y haciendo los cuadritos. Entonces, ahí ya todo lo que hicimos es para activar la secreción de renina. ¿Listo? ¿Por qué esto se esmera en afectar la producción de renina, aunque produzca renina? Porque es que la renina en sí es una enzima, y la enzima tiene que tener un sustrato, o sea, la renina tiene que tener a alguien sobre el que ella actúa. Entonces, la renina actúa en el plasma. Acuérdense que va a actuar sobre el angiotensinógeno realmente. El angiotensinógeno, yo se los esquemato. ¿Sí? No, eso no es más que una proteína, es una proteína larguita. Y entonces, acuérdense que las proteínas son producidas por el hígado. Entonces el hígado está produciendo angiotensinógeno frecuentemente entre las demás proteínas que él produce, y produce el angiotensinógeno. Cuando la renina se libera por las células juxtaglomerulares, la renina coge y parte, ¿sí?, o corta parte de ese angiotensinógeno, lo escinde o lo corta, y el angiotensinógeno pasa a llamarse angiotensina 1. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a conocer la angiotensina 1 y angiotensina 2. Entonces simplemente la renina agarra el angiotensinógeno, lo corta, y pues al cortarlo ya se vuelve un poco más activo, porque en la forma de angiotensinógeno está inactivo. La renina lo toma, lo corta, y ya se vuelve angiotensina 1. Entonces, la angiotensina 1 como tal, sus efectos vasoconstrictores, pues tiene efectos, pero no son muchos. Y su vida media no es muy larga, porque ella finalmente va a viajar a la parte pulmonar, que se las traigo aquí, que es en donde se va a convertir en angiotensina 2. Entonces, principalmente en el pulmón. Ya ahora, cuando yo era estudiante, nos decían no, que solamente la parte pulmonar. Ahora se ha visto, y según he leído, se ha descubierto que la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la enzima convertidora de angiotensina, ustedes la están viendo aquí, están viendo acá, ya les explico cómo funciona. La enzima convertidora de angiotensina es la que va a agarrar la angiotensina 1, ¿sí?, y la va a convertir en angiotensina 2. Entonces simplemente la renina agarró el angiotensinógeno, lo cortó, y ahora se llama angiotensina 1. Y la angiotensina 1 la agarra la enzima convertidora de angiotensina, la vuelve a cortar, y ya queda en angiotensina 2, que es su forma más activa, y es la que produce la mayoría de efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, muchachos, les contaba que la enzima convertidora de angiotensina principalmente está en la parte pulmonar. Pero ahora, si ustedes leen, pues para no quedar como mentiroso con ustedes, porque si lo leen van a encontrar que según estudios nuevos se ha encontrado esa enzima en la parte, en tejidos, en los tejidos común y corriente, y en la parte de riñón, y creo que incluso en cerebro, si no estoy mal. Pero pues principalmente siempre nosotros en medicina hemos tomado la parte pulmonar, y siempre que la enzima convertidora de angiotensina, la parte pulmonar, es la que convierte a angiotensina 1 en angiotensina 2, porque pues es la que más conocemos, la que tiene mayor peso. Entonces, la renina convirtió en angiotensina 1, y la angiotensina 1, pues como está en el plasma, va para todas partes del cuerpo, pero cuando llega a los capilares
los capilares del alvéolo, la parte pulmonar, muchachos, acá. Entonces, ubíquense aquí. Esta es la estructura de un alvéolo, ¿sí? El alvéolo, acuérdense que esto es vía aérea y esto es pulmón. Es la parte más pequeñita de los pulmones, es donde llega la sangre. Y acá ustedes ven la parte arterial y venosa y los capilares. Se cree que aquí en estos pequeños vasos sanguíneos, en la parte de las células endoteliales que están recubriendo aquí el vaso sanguíneo que ustedes ven, que ya saben que recubre los vasos, esas células tienen una ectoenzima, o sea, una enzima pegadita ahí a su membrana. Y cuando la angiotensina 1 va entrando acá por la parte sanguínea, la enzima convertidora de angiotensina, que la tienen pegada estas celulitas acá, empiezan a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cómo? Pues cortándola. Y acá les muestro la figura, ustedes ven acá por dónde va cortando cada uno. La renina corta aquí, la enzima convertidora de angiotensina corta acá. Entonces, eso se los traigo a manera de esquema para que entiendan cómo es que se convierte una cosa en otra. Entonces, en la parte pulmonar ya tenemos la angiotensina 2. Ya se convirtió en angiotensina 1 y en angiotensina 2. Y estamos listos para la parte de los efectos que tiene la angiotensina 2, que yo se los voy a resumir acá. Acá se los coloqué en las diapositivas, se los voy a resumir aquí. Entonces, muchachos, ¿para qué yo necesito angiotensina 2? Entonces, la angiotensina 2, ustedes leyeron ahí, es un vasoconstrictor ya muy potente. Tanto es así que digamos que es diana de muchos fármacos que nosotros tenemos para la parte de la hipertensión. Entonces, yo les traigo aquí en la parte izquierda unas venas y unas arterias. Entonces, la angiotensina 2, uno de sus efectos es la parte de la vasoconstricción, sobre todo en la parte de las venas y arteriolas y arterias de mediano calibre. Acuérdense que todo este eje se desencadenó por una caída de la presión arterial, por lo tanto la angiotensina 2 lo lógico es que trate de ocasionarme los efectos contrarios, un efecto teóricamente reparador, o sea, elevar la presión arterial. Entonces, ¿cómo la angiotensina 2 se la ingenia para subir la tensión arterial? Entonces, vasoconstricción en las venas, ustedes ya recuerdan por los primeros capítulos, la mayoría de sangre reservorio está en las venas. Entonces saca toda esa sangre que no está funcionando, por decirlo de alguna manera, o que está en reposo, que están en las venas, y las saca a la circulación sistémica para elevar la presión arterial. Entonces, esa sangre que está llegando, lógicamente estoy sacando sangre de las venas, por lo tanto va a llegar mayor cantidad de sangre a la parte del corazón, y por mecanismo de Frank-Starling, que ya lo hemos mencionado muchas veces, incrementa el volumen sistólico de sangre que le está llegando. Si ustedes recuerdan de los primeros capítulos de circulación, entonces la presión arterial depende del volumen sistólico, que representa el volumen sanguíneo, flujo sanguíneo, y de la resistencia vascular periférica. Entonces yo aquí, con la contracción de las venas, saco sangre, aumento la precarga, y al aumentar la precarga aumenta el volumen sistólico. Con eso ya de entrada estoy mejorando la presión arterial. Segundo, al contraer las pequeñas arteriolas, la parte de las metaarteriolas, las arterias de mediano calibre, pues aumento la resistencia vascular periférica, que es el segundo factor que me determina a mí la presión arterial. Entonces estoy aumentando tanto volumen sistólico como la resistencia vascular periférica. Eso me va a mejorar la parte de la tensión arterial. Eso lo está haciendo la angiotensina 2. Segundo, la angiotensina 2 actúa aquí en la parte de la nefrona. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿O me devuelvo en algo? ¿Aló? Profe, a ver, ella incrementa tanto el volumen sistólico como la resistencia vascular periférica. Sí, señor. Vamos todos ahí. Que eso de eso depende la subida de la presión arterial. Sí, señor. Sí, señor. Acuérdense, por allá cuando tengan tiempito, revisen el primer capítulo de circulación. Por eso era que les ponían ellos todas esas fórmulas para aplicarlas en esto. Y por ahí hay una formulita donde les muestra que presión arterial es igual al flujo por la resistencia. Entonces la presión arterial en nosotros depende de esas dos cosas, del flujo y de la resistencia vascular. ¿Listo? Acá en la parte de la nefrona
Entonces va a tener unos efectos. Unos efectos se los voy a explicar mejor acá. Acá. Muchachos, la angiotensina 2 en la nefrona provoca vasoconstricción de los vasos, sí, tanto de la arteriola aferente como eferente, pero más que todo en la eferente, La aferente casi no, más que todo la vasoconstricción es de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué quiere lograr la angiotensina con esto? Porque es que si la angiotensina provoca vasoconstricción de la arteriola eferente, muchachos, fíjense aquí en el mouse, toda la presión de aquí para acá empieza a incrementar porque la sangre que está llegando tiene mayor dificultad para salir. Por lo tanto, la presión acá hacia atrás comienza a incrementar en el glomérulo. Lo que la angiotensina 2 quiere lograr con eso es que se mantenga la filtración o la producción de orina para eliminar desechos, porque es que si ella no hace eso y la presión sigue tan bajita como está, nosotros seguimos produciendo desechos, seguimos produciendo la creatinina, que es del metabolismo de los músculos, seguimos produciendo toxinas urémicas. Si yo le disminuyo al filtrado glomerular, esas toxinas se acumulan y yo puedo hacer hepatopatías, una neuropatía y puedo llegar a la muerte. Entonces la angiotensina 2 sabe que tiene que incrementar la presión aquí en el glomérulo para que se filtre con mayor fuerza y se filtre mayor cantidad de sustancias. Entonces lo que hace es que vasoconstricción de la arteriola deferente y aumenta la presión hidrostática aquí en el glomérulo. Y por fuerzas de Starling sabemos que si incrementa la presión hidrostática en un lugar, pues se filtra mayor cantidad de líquido y se filtran las sustancias de desecho que necesitamos eliminar. Entonces esa es una de las funciones o de las dianas o de lo que genera la angiotensina 2 en el riñón. Ahora, la angiotensina 2 también produce un efecto en el riñón bastante interesante que está aquí. Ubíquense acá, muchachos. Ya me estoy metiendo mucho con renal, pero pues es para que me entiendan mejor. Resulta que aquí en la parte del túbulo distal, que ustedes lo ven acá, se lo estoy señalando y ahí está señalado el túbulo distal. Acá va a actuar la parte de, sobre todo túbulo distal y túbulo colector, va a actuar la parte de la aldosterona. Entonces, la angiotensina 2 lo que hace es que en la parte de la corteza suprarrenal ella me incrementa la producción de aldosterona. Acuérdense que en la glándula están las glándulas suprarrenales y la corteza produce un tipo de hormonas y la médula produce otro tipo de hormonas. Todavía no nos vamos a meter en eso, pero en la corteza suprarrenal pues se produce la aldosterona. Entonces, ¿cuál es la función última de la aldosterona? Pues la aldosterona en lo que actúa es principalmente en el túbulo distal y parte del túbulo colector. Y la aldosterona lo que hace es que incrementa la absorción de sodio y excreta potasio. Entonces empezamos a botar potasio por la orina y empezamos a reabsorber sodio. ¿Por qué todo este mecanismo insiste en reabsorber tanto sodio? Porque el sodio tiene mucho poder osmótico, muchachos. El sodio arrastra agua, entonces al yo incrementar los niveles de sodio intravasculares, ¿sí? Al yo reducir al mínimo las pérdidas de sodio, pues incremento la cantidad de sodio que está circulando en mis vasos sanguíneos y por lo tanto la cantidad de líquido que tengo dentro. Y esa cantidad de líquido pues es fundamental para mantener una presión arterial efectiva de perfusión. Entonces, les traje esquemáticamente, muchachos, lo que la aldosterona provoca. Resulta que la aldosterona llega a la parte de las células que están ahí en el túbulo. Ustedes están viendo aquí el esquema de la nefrona y acá se los están amplificando. Estos tubitos por dentro es igual que las arterias o las venas. Ellos tienen células endoteliales que están recorriendo por dentro. Esas células endoteliales se encargan de absorber o de excretar sustancias. Fuera de estos túbulos pues está el intersticio, ¿sí? Líquido intersticial, y hay capilares. Entonces todo lo que sale aquí al intersticio es absorbido por los capilares. Les muestran acá el esquema amplificado. Estas células que ustedes ven acá pues representaría como una magnificación
de las células que están acá se las están amplificando aquí. Y esto que ustedes ven acá en el mouse, aquí de naranja, rosado, pues esta sería ya como una parte capilar. Y esto que ustedes ven aquí en azulito, pues sería la luz, o sea, la luz del túbulo, aquí, esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona simplemente llega, o sea, la angiotensina 2 provocó la liberación de aldosterona. La aldosterona llega a la parte de estas células, ingresa y activa unos receptores nucleares acá en el núcleo para que la célula exprese nada más y nada menos que mayor cantidad de bombas sodio y potasio. Bombas sodio y potasio. Y algunos canales de sodio y canales de potasio. Entonces, por eso para estos temas era fundamental la parte del transporte activo y pasivo. Al expresar mayor cantidad de bombas sodio y potasio, pues ustedes saben que la bomba sodio y potasio saca sodio y entra potasio. Entonces las células empiezan a sacar el sodio intracelular que ellas tienen, que lo absorbieron de aquí del túbulo. Acuérdense que acá viene pasando la orina, la célula absorbe el sodio y lo mete dentro de ella, ¿sí? Y la bomba sodio y potasio saca el sodio al intersticio y el sodio pues pasa directamente al plasma y se va. Ahora la célula está metiendo potasio, entonces está metiendo potasio, por lo tanto está concentrando mayor cantidad de potasio en su interior, como ya conocemos. Resulta que al ella expresar también canales de sodio y de potasio para la difusión simple, ¿sí? Pues ella está generando gradientes de concentración. Lógicamente, como hay menor cantidad de sodio intracelular porque lo está sacando el intersticio para que se absorba por el plasma capilares, pues la menor concentración de sodio hace que el sodio que viene de la orina que se está formando del plasma se filtre o se difunda, rápidamente por estos canales hacia la célula por un gradiente de concentración. Viene más concentrado en el plasma, se absorbe hacia la célula y de la célula se saca. Y el potasio pasa lo contrario, como está tan concentrado en el interior, la célula tiene unos canales de potasio para la difusión y el potasio sale y termina saliendo aquí a la orina. Entonces, la función final de la aldosterona es tratar de reabsorber la mayor cantidad de sodio, por lo tanto la acción de la aldosterona tiende a subir el sodio plasmático y la excreción de potasio, se excreta potasio por la orina. Tanto es así que cuando hay, digamos, activación anormal de la aldosterona, el paciente puede hacer una hipocalemia. ¿Quién me dice por qué la aldosterona tiene esa función de sacar potasio? ¿Por qué se les ocurre que a la aldosterona le interesa la salida de potasio hacia la orina y que perdamos potasio? ¿Quién? Profe, para, no sé, controlar la presión arterial. ¿Controlar la presión arterial? No. Bueno, sí, por la parte del sodio, pues está ayudando a controlar la presión arterial. Pero ¿por qué el potasio? ¿Por qué se interesa en potasio? Sí, estamos viendo que en la parte osmótica el que tiene poder es el sodio, no tanto el potasio, no hablamos tanto de él. ¿Por qué será? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Están conmigo o ya están moridos? ¿Cómo van? Pues profe tiene que... ¿Quién es ese Nicolás? No le conocí la voz, ¿quién es? No, digamos que es, bueno, sí, lógicamente vimos antes que el potasio puede tener funciones en la parte de vasodilatación o vasoconstricción, pero digamos que ya es más local en los términos. Acá estamos hablando de algo más macro. Pues muchachos, más que todo es porque si ustedes buscan, hoy desde la tarea de buscar los niveles plasmáticos normales de sodio y busquen los niveles plasmáticos normales de potasio, y se van a dar cuenta que los volúmenes de sodio son mucho más laxos no son tan estrechos. Por ejemplo,
no me acuerdo el valor normal, pero por ejemplo 135 a 145, un ejemplo. Entonces hay un margen amplio. En potasio no sucede lo mismo, muchachos. En potasio los márgenes de valores plasmáticos de potasio son muy estrechos, ¿sí? 3.5 a 5.5, o sea, de 2 unidades. Eso quiere decir que si todo este mecanismo está intentando, ¿sí?, reabsorber iones, electrolitos, sobre todo sodio, ¿sí?, está intentando incrementar la presión arterial y está intentando teóricamente digamos diluir un poco la orina, en cuestión de que trata de sacar la mayor cantidad de componentes para reabsorber sobre todo el sodio. Si la aldosterona no excretara el potasio, probablemente con este mecanismo se elevarían mucho los niveles de potasio, y los niveles de potasio, digamos que solamente con elevaciones leves de potasio ya comenzamos a presentar riesgos o a presentar síntomas y a presentar riesgos ya de la parte de arritmias cardíacas. Entonces se cree que ese es uno de los mecanismos, o eso es una de las razones del por qué la aldosterona trata de excretar potasio, porque probablemente con esto se elevarían los niveles y pues provocaría alguna sintomatología o algún problema a nivel sobre todo cardíaco. Entonces esa es una de las razones. Muchachos, ¿entendieron esa parte hasta ahí? De todo lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona. Hola. Juan Diego. ¿Qué? Señor. Sí, señor. Esto es que para ver si me quedó claro. La bomba sodio-potasio saca el sodio hacia, el sodio, ¿no?, hacia afuera, y el potasio entra. Y luego con los canales de sodio y potasio, el sodio vuelve a salir hacia el túbulo y el potasio se excreta en la orina. El potasio se excreta en la orina, pero el sodio no sale hacia el túbulo, sino sale al intersticio para que se reabsorba por el plasma. Pero el que sale al túbulo, el que sale hacia el túbulo es el potasio. Es que todo lo que salga hacia el túbulo se va a perder por la orina. ¿Y el sodio salía por la bomba de sodio-potasio hacia dónde? Hacia el intersticio. Hacia el intersticio. O sea, no hacia el tubo, hacia la luz del tubo, sino hacia afuera del tubo, hacia el intersticio. Acuérdense, el espacio intersticial. Y como en el espacio intersticial hay capilares ahí pegaditos, entonces él por eso bota el sodio hacia allá, para que por difusión el sodio se regrese a los capilares. Y el potasio tanto por la bomba sodio-potasio y como por el canal de potasio sale, ¿por qué hace? O sea, ¿hacia dónde va? Como el potasio, acuérdense que está ingresando por la bomba sodio-potasio, sí, ingresa al interior de la célula y está muy concentrado. Entonces, la célula expresa canales de potasio de difusión simple hacia la luz del túbulo, o sea, hacia acá, hacia donde usted ve el tubito, hacia la luz del tubo. ¿Con qué fin? De que el potasio salga por ese canal hacia la luz del túbulo para convertirse en orina, para desecharse. Ok. Pero entonces el único que sale por completo del túbulo es el sodio. Sí, señor. El único que no se está excretando ahí es el sodio. El sodio está saliendo como tal hacia el intersticio. O sea, el sodio también está saliendo del túbulo, pero no para excretarse, sino está saliendo del túbulo hacia los capilares. ¿Sí me hago entender? Ambos están saliendo del túbulo, pero están en direcciones contrarias. Uno hacia la luz del túbulo, donde está la orina, y el otro hacia la parte del intersticio, donde están los capilares. Muchachos, hay un efecto acá que no les mencioné, de la angiotensina. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Se me fue. Tuve como una caída de la red acá. Hay un efecto, muchachos, de la angiotensina 2 que no les comenté, que después se acaba un cerebro
el tálamo. La angiotensina 12 ha visto que tiene efectos en el tálamo. Cuando veamos neurológico lo vamos a ver que el tálamo está en la parte del centro de la sed. Entonces la angiotensina estimula el centro de la sed para que la persona comience a ingerir mayores cantidades de líquido. Y también estimula aquí en el tálamo la producción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética ustedes la leyeron por ahí por Gayton, pero Gayton no les explicaba muy bien cómo es eso de la hormona antidiurética. Yo se las traigo aquí con este esquema. Entonces, si ustedes están viendo aquí en la parte de abajo dice ADH, que es la hormona antidiurética, y acá hay una célula igualita, que es la del túbulo colector y túbulo distal. Entonces, la hormona antidiurética lo único que hace es que viene, igualito que la aldosterona, entra a la célula receptores nucleares y le expresa mayores cantidades de acuaporinas. Y si ustedes recuerdan, las acuaporinas pues eran tubos, permiten el transporte por difusión simple. Entonces, llega la acuaporina, se instaura aquí en la membrana y lógicamente, como les estoy diciendo, que esta es la luz que da hacia la orina. El plasma que viene aquí convirtiéndose en orina, que viene con líquido, pues empieza el líquido, como está teóricamente mayor concentrado acá, empieza el líquido a pasar por gradiente de concentración a través de la célula, nuevamente hacia el intersticio y hacia el plasma, igualito que el sodio. Entonces, ¿eso para qué es? Pues lógicamente para que en la orina no se pierda líquido o no se pierda tanto líquido, porque pues yo lo que necesito es líquido para elevar la presión arterial. Por lo tanto, finalmente todo este mecanismo lo que trata es salvar el sodio que viene de la orina, reabsorber la mayor cantidad de sodio que se pueda por su poder osmótico y salvar la mayor cantidad de agua que se pueda, ¿sí?, para mantener la presión arterial. Ese es el mecanismo del eje renina-angiotensina-aldosterona, muchachos. Ese es el mecanismo básico, ¿no? Porque a medida que uno va estudiando más cosas puede añadirle detallitos, pero eso es más o menos cómo funciona, para que ustedes lo conozcan. Todo ese mecanismo finalmente, ¿qué quiere hacer? Que usted mantenga una presión arterial efectiva, porque es que si yo dejo caer la presión arterial y no hago nada, empieza a sufrir riñón, empieza a sufrir corazón, empieza a sufrir cerebro, porque no hay una presión que lleve la sangre hacia esos tejidos. Entonces, usted puede en cuestión de minutos o de horas, según la depresión de volumen que tenga, pues empezar a tener infartos, empezar a entrar en anuria, oliguria, anuria, infartos renales, infartos a nivel cerebral, bueno, en fin. Entonces, todo eso es para mantener una presión arterial efectiva. ¿Listo, muchachos? ¿Les quedó claro? ¿Lo entendieron? Sí, señor. Profe, o sea que de entrada es bastante, es mucho, es bastante, pero cuando ustedes lo toman, lo escriben en un papel y dicen esto funciona esto y esto activa esto, pues no, ya no es tanto, ¿sí? La primera vez que yo lo vi, pues también pensé que era mucha información, pero realmente no mucho. Es meterle un poquito de lógica, saber cuál es la función del eje y los mecanismos que se están activando. Yo les di un poco más de lo que les trae la Gayton, porque dándoles ese poco más pueden complementar de pronto algunos vacíos que les queden cuando leen, pero esto cómo funciona, por qué. Entendiendo cómo funciona, por ejemplo, la aldosterona acá, no se les va a olvidar, ¿sí? O no se les olvida fácilmente, o cuando lo vuelvan a ver lo recuerden. ¿Por qué? Pues no, aldosterona, sí, no, aldosterona excreta potasio y aumenta sodio, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de eso? Lo principal del capítulo, muchachos, pues es simplemente eso. Acá pues está en la parte de las gráficas y eso. Si quieren las podemos revisar, pero yo creo que les saturé bastante el coco. Pero estas gráficas lo único que les quieren mostrar es como, digamos, por ejemplo esta, la de la izquierda, que a medida que aumenta la presión arterial en una persona que tiene sus riñones en pleno funcionamiento, a medida que aumenta la presión arterial, aumenta la presión que llega a la arteriola aferente, por lo tanto aumenta la presión en el glomérulo, por lo tanto aumenta la filtración y por lo tanto aumenta la diuresis. Esto es lo que le quiere decir esta gráfica. Acá, simplemente que tomaron un animalito, le inyectaron gran cantidad de líquido y entonces aumentó el gasto cardíaco del animalito, aumentó la presión arterial, porque la presión arterial también depende del gasto cardíaco y de la resistencia,
y a lo que aumentó el gasto cardíaco y aumentó la presión arterial, pues aumentó la diuresis, por lo que les estoy mencionando. No quiere decir nada más esas gráficas. Y estas pues acá les van mencionando que la presión arterial depende de la ingestión de agua y de sal y de la presión arterial, y que si yo tengo una modificación en mi presión arterial, tengo que tener alguna de dos: o estoy incrementando la cantidad de líquido y de sal, o está disminuyendo el funcionamiento de mis riñones, la cantidad de plasma que se filtra. Eso es lo que les quieren mostrar. Este grafiquito. Y acá lo mismo, muchachos. Ojo, acá en esta gráfica se las puse, pero para decirles que Dayton tiene errores de traducción. ¿Listo? Si ustedes de pronto leyeron esta gráfica, se estaban matando porque no le encontraban sentido. Porque acá muestran la ingestión de sal, esta línea, ingestión de sal y agua. Y acá le dicen ingestión alta y está aquí bajito, y acá dicen ingestión normal y está más acá. Si ustedes leen el Dayton en inglés, eso está invertido. Entonces eso es un error de traducción. Aquí abajo es ingestión normal y acá arriba es ingestión alta. Una persona que tiene sus riñones normales, ¿sí?, pleno funcionamiento, se acostumbra a tomar grandes cantidades de líquido, pero crónicamente cuando lo hace, consume grandes cantidades de líquido y sal, mientras tenga sus riñones normales, miren que la presión no varía mucho. Entonces, pese a que están ingiriendo grandes cantidades de líquidos, su presión se mantiene prácticamente igual. Mientras que una persona en cuestión aguda, por ejemplo, el ejemplo que yo les decía, ingerimos gran cantidad de líquido ahorita y no estamos acostumbrados a hacerlo, pues los riñones incrementan su presión. Y acá en la derecha, pues unas patologías que le mostraban ahí, y le muestran que algunas de esas patologías tienen mayor gasto cardíaco y otras tienen menor gasto cardíaco. Obviamente el gasto cardíaco se relaciona con la presión arterial, y ustedes ven acá en la línea de 100 que todas las enfermedades, todas estas patologías que están ahí, mantienen una presión teóricamente igualita. Entonces eso es porque pese a que se está afectando el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica todavía mantiene esa presión arterial. No les están queriendo decir nada más ahí, muchachos. ¿Qué otra cosa les iba a comentar acá? Y en la parte, en la parte de hipertensión, pues ustedes dirán, en hipertensión cómo se afecta este eje. Pues yo les traigo aquí la hipertensión, pero sobre todo la hipertensión primaria, que es la hipertensión que viene ligada al estilo de vida, al envejecimiento. Entonces, pues en la hipertensión, muchachos, hay afectación de los vasos. Entonces, entrando primero que todo en la hipertensión, se afecta la parte de la arteriola aferente y eferente, pero sobre todo la arteriola aferente. Entonces hay una afectación ahí de la arteriola, y los riñones sensan como si frecuentemente estuviera faltando líquido, porque digamos va causando daño de aterosclerosis de la arteria, un poquito de resistencia y disminución del flujo que está llegando, porque si bien incrementa la resistencia, hay alteraciones vasculares, ¿sí?, y digamos que se altera un poco el flujo sanguíneo, y se altera el flujo sanguíneo en otras zonas del riñón. Entonces hay zonas del riñón que entran en isquemia, se empiezan a perder con el tiempo nefronas, eso afecta la funcionalidad renal, y en la hipertensión, pues digamos que empieza a activarse el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque esto se sensa como si hubiera una hipovolemia, pero realmente es por la afectación vascular. Hay una actividad simpática aumentada en la parte de la hipertensión arterial, entonces eso hace que se incremente aún más la tensión. Está afectado también la parte cardíaca, y si la hipertensión arterial, por ejemplo, me llevó a mí una insuficiencia cardíaca, pues disminuye el volumen sistólico y eso afecta aún más la cantidad de sangre que llega a la nefrona, al glomérulo, y activa también el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, finalmente, ¿cuál es el problema de que el eje se active cuando hay una patología? Pues que no está hecho para eso.
Por ejemplo, si en un hipertenso se aumenta el eje renina-angiotensina, pues aumenta más la presión arterial. Y al aumentarse más la presión arterial, aumenta la poscarga. O sea que el corazón tiene que hacer para sacar el volumen sistólico, porque a nivel sistémico hay demasiada presión arterial. ¿Sí? El paciente no está en una hipovolemia como tal, él puede estar euvolémico. El problema son sus arterias. Entonces se activa el eje renina-angiotensina, se activan los cambios a nivel renal, se empieza a disminuir la filtración, la cantidad de agua y de sodio que el paciente excreta. Por lo tanto, este mecanismo aumenta aún más la volemia y empeora la condición del paciente. Y entonces, si nosotros no intervenimos en ese círculo vicioso, pues el paciente pues termina avanzando muy rápidamente en su daño renal, su daño cardíaco, cerebral. Entonces ese es el problema. Por eso es que los medicamentos, muchachos, que nosotros tenemos en la parte farmacológica, ustedes lo van a ver, porque por ejemplo los IECA, ustedes tienen algún familiar, deben tener que tomar enalapril, captopril, lisinopril. Esos medicamentos, los IECA, son las siglas de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces esos medicamentos lo que hacen es que se vienen aquí al pulmón, inhiben la enzima que les dije, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, y no dejan que ellas transformen la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, de entrada ahí ya está bloqueando el eje, porque ya no se está formando angiotensina 2, que es la que tiene todos los efectos que yo les comenté. Y medicamentos que son los ARA2. Entonces, ARA2 significa antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, ellos no inhiben la ECA, o sea, ahí se está formando angiotensina 2, pero ellos lo que hacen es que a nivel sistémico se posan sobre el receptor de angiotensina 2 y no deja que esta tenga los efectos que tiene a nivel sistémico, no deja que funcione, básicamente. Compite por ella, por el receptor, con ella por el receptor. Entre otros, ahí por ejemplo hay uno que es el alisquireno. Mira, actúa aquí a nivel de la liberación de renina. Entonces él actúa ahí en las células justaglomerulares y no permite que se libere la renina. Pero ya un medicamento ya es muy fuerte, porque es que inhibe el eje desde su inicio. Entonces no es demasiado fuerte y ya casi no se está utilizando. Y lo otro son los diuréticos. Usted tiene que tener algún familiar, alguien que de pronto toma aquí la espironolactona, que todo eso. Ellos son antagonistas de los receptores de aldosterona. Entonces se posan, sobre todo aquí a nivel de los túbulos, como les mencioné, acá. Se posan ahí y no dejan que se hagan de sodio. Entonces el paciente orina un poquito más porque no puede resolver el sodio, por lo tanto el sodio arrastra agua y el paciente puede orinar. Y con eso yo evito que el paciente se me le eleve mucho la volemia, porque acuérdense que estamos interviniendo acá porque el eje está salido de control debido a una patología. Muchachos, básicamente es eso lo que les quería traer de la clase. Creo que esa información es suficiente para que la procesen y la materialicen. ¿Cómo les pareció? ¿Entendieron? ¿Qué es lo que más deberíamos tener en cuenta de todo el ámbito? O sea, entender el eje cuando estamos en hipotensión e hipertensión, o solo no, señor, porque en hipertensión y eso ya esto lo verán en fisiopatología. No, el eje normal, en condiciones normales, que si yo les digo, por ejemplo, bueno, un paciente llega y tiene diarrea de alto gasto, entonces escríbame el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, que estaría actuando en este paciente para elevar la volemia. Y pues es lo mismo, el eje se activa tanto si yo tengo diarrea, como si yo tengo vómito, como si tengo una hemorragia. Todo sensa lo mismo. Lo único que sensa es se cayó la presión arterial, su aumento. Y ya hay que conozcan el eje, que conozcan que eso es a largo plazo, que conozcan que un paciente con afectación renal, vuelven y lean el capítulo, un paciente que tiene riñones afectados, pues filtra menos, funciona menos y por lo tanto tiende a tener hipertensión. ¿Sí? La curva de presión arterial se eleva porque hay menos nefronas que estén realizando el proceso de filtrado. Entonces, ese tipo de cositas. Pero básicamente eso, que esto es un mecanismo a largo plazo que está principalmente mediado por el eje,
y que conozcan el eje a profundidad. Todos los pasos, todo lo que les mencioné hoy, qué se activa, qué está activando, en dónde se hace, cómo se realiza. ¿Listo? Eso es lo que necesito que tengan. ¿Estamos bien? Ok. Listo. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar, decir? Profe, pues lo que hay que tener en cuenta es lo que usted explicó y sí, porque pues como el libro menciona muchas otras cosas, pero pues tenemos en cuenta lo que usted nos explicó solamente. Sí, sí, porque es que el libro les menciona cositas, bueno, las mencionamos acá también, pero todo tiene que ver con esto. Por ejemplo, el libro les menciona que los pacientes con afectación renal tienen un desplazamiento de la curva y les muestran la curva, todo eso. Pero lógicamente, pues, hay que tener presente que un paciente con una afectación renal, pues no filtra de la misma manera, por lo tanto tiende a elevarse su presión arterial. Y les menciona algunas otras cositas, como hay como 2 o 3 patologías, pero digamos que no, eso no es. Esa partecita no, necesito que conozcan la parte del eje al derecho y al revés. Es que acá solamente del eje pueden salir muchísimas preguntas, solamente esto. Listo. Ya lo demás, patologías y eso, pronto el viernes les llevo algunos casitos clínicos para que aterricen un poquito esto, pero de resto no. Creo que esto es lo principal y lo que debemos conocer de ese capítulo. Con tiempo, siéntense, vean las grabaciones. El libro no les detalla el eje renina como se los coloqué acá. Pues creo que solamente toma como página y media de ese eje, pero realmente es importante que lo conozcan a este nivel que se los di ahorita. ¿Algo más? ¿Cómo quedaron, muchachos? Lo siento como mal. ¿Quedaron bien? ¿Cómo están? Me quedé regular. ¿Pero porque siente que hay mucha información? O sea, ¿no la procesó? No, profe, no hay ni tantas, solo que son un poquito confuso algunas cosas. ¿Los demás están así? ¿Me devuelvo a explicar algo? ¿O qué? Pues no, profe, yo creo que solamente volver a ver la clase y aclarar dudas y así, porque es que el tema de circulación es tan largo que tantas cosas pueden pasar o sea, sí se pueden presentar tantas cosas que a veces pues puede uno confundir los conceptos, yo creo. Yo creo que ahí lo que es, bueno, repasar, porque es que acuérdense que cada capítulo va poniendo en práctica cosas del anterior. ¿Sí? Si de pronto han dejado vacíos o no han leído algunas cosas de capítulos anteriores, empiezan a generar ese tipo de cosas. Pero acá, en función de lo que es el eje, si quieren, escuchen la grabación. Si después de pronto el viernes nos toca de pronto en un momentico hacemos con marcador y tablero algún refuerzo, pero acá lo que ustedes tienen que aplicar es la lógica, ¿sí? La lógica del eje. ¿Cuál es la función siempre en cualquier momento? La función, ¿cuál es? Elevar la presión arterial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si el efecto es a nivel renal, entonces, ¿qué es? No, pues, reabsorber sodio y agua. Si el efecto es a nivel cardíaco, ¿qué es? Elevar el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque la presión arterial depende del volumen sistólico y la resistencia periférica. Elevar la resistencia vascular periférica. Que si secreción de aldosterona, ¿para qué es la aldosterona? Aumentar la secreción de sodio y líquido. Entonces, es tener siempre como bajo la lógica del funcionamiento del eje, siempre tener presente que el eje busca subir la tensión arterial. Entonces, si yo les pregunto en determinado momento, pues es la función, es lo que esté relacionado con esa función de subir la presión arterial. Entonces, tómense el tiempo de volver a revisarlo. Obviamente yo tampoco, y esto un día para otro, cuando me lo dieron, pues yo ese día llegué a la casa y empecé nuevamente a leer y a escuchar grabaciones de la clase y hasta que lo dominé, lógicamente, porque pues solamente por una clase, y pues ustedes no lo habían leído porque leyeron de Dayton, pero Dayton no lo da de esta manera, lo da diferente y es muy cortito. Entonces tómense el tiempo, vuélvanlo y repásenlo hasta que lo dominen completamente
escuchen la grabación, escuchando la grabación y pausando y escribiendo, se les va quedando. Esto no se les queda si no lo escriben. Se lo digo por experiencia propia. Yo tuve que aprenderlo 3 veces. Entonces ahí está, muchachos. ¿Alguna otra duda respecto a algo que de pronto les haya cuadrado, no hayan entendido o algo? No, profe, muchas gracias. Yo creo que tocará seguir viendo la clase, volverla a ver. Escuchen la grabación. Escuchen la grabación, háganme caso de anotarlo, de escribirlo. Y el viernes, que es los viernes dejamos los espacios para comentar cositas. El viernes igual yo creo que doy la clase normal para no perder más clase, pero destino un ratico, 20 minutos, 30 minutos para pronto esquematizar esto rápidamente por si les queda alguna duda. ¿Listo? Listo, Listo, profe, muchas gracias. gracias. Listo, Hasta profe, luego. gracias. De todas maneras, ustedes saben que yo no los voy a dejar continuar si no entienden esto. Entonces no se preocupen por esa parte. ¿Qué? Quería darles hoy, sabía que iban a quedar así porque pues son varios mecanismos, son varias cositas. Pero háganme eso, repasen, lógicamente muchachos, repásenlo bien, porque pues, no vamos a llegar el viernes y profe, pero no entienden. ¿Qué no entienden? No sé qué es lo que no entiendo. Entonces, entiendan el mecanismo bien completo. Profe, Y el viernes nos vemos. Bueno, nos vemos mañana, ¿no? Pero el viernes nos vemos para... Gracias, profe, hasta mañana. Juan Diego, me iba a Hasta decir... luego, profe. Juan Diego. no, profe, tranquilo. Listo. Bueno, muchachos, entonces quedamos así, nos vamos mañana. Mañana es el capítulo que sigue, número 20. ¿Listo? Creo que es el 20, sí. Listo, profe. Gasto cardíaco, creo que dice. Y ya mañana es ¿qué? Miércoles, el jueves iniciamos ya con la parte de nefrología. Ah, profe, que si tienes casos de esto, del sistema angiotensina, renina. Casos pero patológicos, porque digamos que en casos normales, pues sería como les digo, paciente que llega con diarrea, y empiezo yo y les explico esto tal y como es. Pero en casos como tal, donde ya hay hipertensión, insuficiencia cardíaca y eso, pues ya es una activación patológica, pero es que yo necesito que entiendan es primero lo normal, y esto es lo normal, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego, doctores. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe.